Un saludo cordial para todos. Estamos terminando un año y es una buena oportunidad para que hagamos una reflexión sobre qué tan coherente hemos sido con el tiempo. Por eso en este programa Palabras para una vida abundante, quiero hablarles hoy sobre la bendición de la coherencia. La coherencia tiene que ver con la relación entre lo que se piensa, lo que se hace y lo que se dice. Ser coherente está muy relacionado con la integridad, con la fidelidad a lo que creemos. Y quiero darle las gracias a Dios por todas sus bendiciones, por toda su riqueza, por la vida que nos ha dado, porque hoy nos permite ir terminando un año bendecidos por su gracia. También quiero darle gracias a Dios por todos los hermanos de la iglesia que siempre han estado allí, por cada miembro que ayuda en el sector donde está, ayuda en la célula de su barrio, por cada hermano que siempre está pendiente de estar en el culto apoyando a su líder, a sus pastores. Gracias a Dios por los líderes que están haciendo equipo con la familia pastoral. Y gracias a Dios por todos los pastores que junto con sus familias y sus congregaciones han hecho un equipo para sacar adelante la iglesia, para desarrollar la iglesia en cada lugar donde están. Quiero decirle a todos ellos que pueden contar con nosotros, que cuenten con todo el equipo de liderazgo de la iglesia, que siempre estemos buscando ayuda, que siempre estemos dispuestos a dejarnos orientar y a orientar la vida de otras personas que nos necesitan. Gracias a todos los miembros, desde los hermanos que son miembros de las iglesias locales hasta nuestros pastores. Gracias por sus vidas. Ustedes son una bendición, son una parte activa en el programa del desarrollo de la iglesia. Y es que para decirles, hermanos, que ser iglesia es un gran honor. Y un honor más inmenso servir a Dios en ella, sea como un líder local, como un miembro de la iglesia o como un pastor. Ser un ministro, ser un siervo de Dios es la gran bendición que por la gracia de Dios nos ha permitido vivir. Y ha pasado un año o está pasando un año y el éxito más grande está en ser coherente con todo lo que Dios nos ha dado, con la claridad, con el conocimiento, con los recursos que Dios nos ha dado para administrar. Con esos recursos podemos administrar nuestra vida y ayudar a administrar la iglesia para que otras vidas lleguen y disfruten de estas verdades salvadoras. Hablando de esa coherencia de la vida, de la bendición de una vida recta, quiero leerles un texto que está en 1 de Pedro capítulo 3 del versículo 8 al 15. Es un texto muy interesante y quiero irlo leyendo por partes. Primero vamos a leer del versículo 8 al 9, donde nos habla de la coherencia de una vida relacional, cómo nos debemos relacionar los cristianos. Y el texto dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En ese texto nos está invitando a mantenernos en la armonía de una comunión válida, y eso es de las cosas grandiosas en la iglesia. Aprender a vivir en comunión, a superar nuestros gustos, a superar nuestros intereses, solo pensando en poder estar en comunión, defendiendo los intereses de los propósitos de Dios. Y para eso debemos tener el sentir de amarnos y de amarnos fraternalmente,
de tener misericordia unos con otros y de ser amigables. La iglesia es un espacio extraordinario en el que Dios nos permite desarrollar nuestra condición de amigables, ser amigables con las personas que allí están y no solo con los que nos gustan o son nuestros amigos cercanos, sino amigables con todos, aún con aquel que nos puede hacer o equivocarse con nosotros o cometer un error. Y dice entonces a esa persona no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis herederos o llamados para que heredaseis la bendición de Dios. Parte de esa coherencia en nuestra relación es que no es justo perdernos la bendición de Dios por actuar incoherente a lo que Dios se ha propuesto. De manera que si usted a veces siente que tiene dificultades relacionales, piense qué tan coherente es en su forma de relacionarse con las personas. Y el llamado es a que nos relacionemos bien, a que crezcamos en este aspecto de comunión los unos con los otros. Y vamos a leer ahora el versículo 10 y el versículo 11 que dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. Fíjense que aquí nos está hablando entonces de la coherencia como el camino hacia la vida de la paz y del bienestar. Por lo general, todo el mundo quiere vivir bien, todo el mundo quiere vivir en paz, todo el mundo quiere ser bendecido por Dios, todo el mundo quiere ser perdonado, todos queremos vivir una vida de felicidad y una vida donde se exprese la gracia de Dios. Pero el texto es muy claro cómo debe vivirse, cuál es la coherencia para que esto sea una realidad. Y dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, pues claro que todos amamos la vida y queremos ver días buenos. Y entonces responde. La respuesta es clara, ¿no? Es coherencia. Refrende en su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Lo que indica es que el momento de no vivir días buenos, esos momentos llegan porque nosotros los dañamos. Los dañamos, según aquí el texto, por hablar lo que no debemos hablar, por no refrenar su lengua y hablar cosas incoherentes, cosas engañosas. Esto evita que los días buenos lleguen. Esto evita que amemos la vida, que la disfrutemos. Y el verso 11 dice: apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Indicando entonces que el camino hacia la paz o el camino que supera el mal no es un camino mágico. Para apartarse del mal es una decisión nuestra. Si queremos ver días buenos, entendamos, coherencia es apartarse del mal. Coherencia es hacer el bien. Coherencia es buscar la paz e ir tras ella todos los días, cuidar la paz, defender la paz, seguir por ella. Ese es el logro o la meta a la que queremos llegar, pero no siempre somos coherentes en el camino. No siempre hacemos las cosas válidas, no siempre hacemos las cosas correctas, no siempre hacemos lo que tiene que ver para que dé los resultados que nosotros queremos. Entonces, es por eso que vivimos unas vidas complicadas, estresadas, incoherentes, porque una cosa queremos y otra cosa hacemos. El texto es extraordinario cuando aquí el apóstol nos invita. ¿Quiere lograr ciertas cosas? Pues este es el camino. Caminemos por él, andemos por él y nos evitaremos muchos otros problemas. Vamos a leer ahora el versículo 12 que habla de la
coherencia de ser claros en este propósito que Dios quiere para nosotros, y dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen mal. Tener claro en dónde se fija Dios, dónde mira Dios, qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Y entonces coherencia es vivir de acuerdo a eso, vivir de acuerdo a esos propósitos. Saber que, como dice el texto, los ojos del Señor están sobre los justos. Coherencia es ser justos, ser honestos. Normalmente nosotros queremos que Dios nos mire, nos ame, nos cuide, que esté pendiente de nosotros, pero nuestras actitudes no son justas, no son honestas. Entonces eso sería una vida incoherente. Dice que sus oídos están atentos a nuestras oraciones, y normalmente la oración, en primer lugar, no es el campo que ocupe más tiempo en la vida de la iglesia. De tal manera, hermanos, que si queremos que los oídos de Dios se fijen realmente en nosotros como iglesia, debemos orar más, crecer en este espacio de la oración, de la búsqueda de Dios, del acercarnos a Dios, porque en la coherencia allí tendremos los oídos del Señor atentos a nuestras oraciones. Y dice, como una contraprosis, por lo contrario, dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y entonces, coherencia es empezar a corregir nuestras maldades, empezar a corregir nuestros errores, empezar a replantear la vida, a vivir una vida justa donde está la bendición de Dios, y saber dónde no está la bendición de Dios. Vean, mis hermanos y amigos, que por lo general ya sabemos que Dios es justo, es limpio, es santo, y que la voluntad de Dios no es el mal, pero en nuestros intereses equivocados y en nuestra falta de desarrollo y de crecimiento y de cambio, nosotros hacemos el mal y pretendemos que así Dios nos siga bendiciendo. Dios sigue siendo el mismo Dios, pero la bendición no llega a nosotros porque las incoherencias nuestras son el estorbo en el camino, son la señal que desvía a una vida, como dice el texto, una vida de días buenos. De manera que coherencia es tener claro cuál es la voluntad de Dios, dónde se fija Él. Coherencia es saber qué creemos, una fe que supere los temores, como dice el versículo 13. ¿Y quién es aquel que nos puede hacer daño si vosotros seguís el bien? La pregunta indica: nadie. Es la idea: ¿quién podrá hacernos daño si el Señor está para hacernos, guardarnos en coherencia a aquellos que siguen el bien? El versículo 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Una de las coherencias importantes es que a partir de nuestra fe superemos esos miedos, superemos la angustia de que por ser coherente en la voluntad de Dios me puede ir mal, no puedo tener ciertos logros que creemos que los alcanzamos por nuestra fuerza, y pensamos que el mundo nos puede hacer daño cuando nosotros renunciamos al mundo y nos acercamos a Dios. Pero resulta que es todo lo contrario. Es cuando el mundo menos nos puede hacer daño, porque el mundo nos hace daño precisamente cuando lo seguimos, cuando estamos en su territorio,
cuando nos movemos en su medio. Ahí es allí cuando el mundo nos hace daño. El mundo nos afecta, nos esclaviza, nos destruye la vida, nos quita la paz y nos quita los días buenos cuando nosotros renunciamos a lo de Dios y terminamos haciendo la vida de mundo o viviendo en ese territorio de mundo. Es lo contrario. Vamos a superar por la fe nuestros temores. Y si alguna situación nos pasa difícil, si tenemos que padecer por causa de la justicia, dice, es la bienaventuranza de haber sido coherentes. Por lo tanto, nada de miedo, nada de amedrentarse, nada de temor, ni nada de turbarse, porque hay una seguridad de estar en un territorio de la voluntad de Dios. Eso es apenas coherente con las verdades del propósito de Dios para nosotros. Y habla también el texto de la coherencia en la que cada uno nos corresponde ser y estar. El versículo 15 nos invita a portarnos como debemos portarnos, a actuar como debemos actuar. Dices, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ese es un buen ser. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este sería nuestro buen hacer defensa, ¿sí?, de la verdad. Es aprender a entender que en nuestras vidas santificamos a Dios, que Dios es santo y que Dios nos invita a nosotros a vivir en las razones de su santidad. Eso es coherencia. Normalmente ya lo sabemos, que Dios es santo, pero queremos su favor y queremos que Él nos llene de su gracia, pero difícilmente acogemos a la vida las cosas de su santidad o ese comportamiento de limpieza y de santidad. Y el texto nos manda a estar así, a vivir de esa manera y a ser de acuerdo al deber de un siervo coherente, de un ministro que en esta vida ha vivido la experiencia de la vida cristiana, la experiencia de la salvación y ha desarrollado esta gran esperanza. Y es la esperanza de ser salvos, la esperanza de superar las condiciones de la muerte producidas por el pecado. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto podríamos decirlo que el mundo nos demanda razón, la sociedad nos demanda razón, la gente necesitada nos pregunta, a veces sin preguntarnos, en las condiciones que vemos nuestra sociedad, se ve un mundo necesitado totalmente de la gracia de Dios y es como si el mundo gritara y preguntara por algo nuevo, por una vida nueva, como que el mundo preguntara, las personas en el mundo preguntaran por una vida con sentido, por aprender a amar la vida y por aprender a ver días buenos. Y bueno, entonces coherencia es que nosotros que vivimos a ese nivel podamos dar razón de esta esperanza. Esa es la gran invitación, a dar razón del bienestar de una vida que ha sido guiada por un camino acorde y que nos lleva como consecuencia a vivir los días buenos. Y los días buenos es porque se le encuentra sentido, más allá que en algún momento haya un dolor o una situación crítica, es que podamos pararnos como las personas que damos razón de la esperanza. Mis hermanos y amigos, ha pasado un año, está terminando, ¿y cuál es nuestra gran misión? Estar siempre para dar respuestas de la esperanza de la vida. Eso es la coherencia con lo que decimos creer, con lo que decimos pensar.
El mundo necesita que, por ejemplo, en este fin de año seamos coherentes. Parte de la incoherencia que el mundo ve y que a veces no cree y que nosotros mismos nos damos el brazo a torcer es que aparentemente estamos fieles un año y en diciembre la sociedad de consumo nos obliga a gastar los recursos en cosas innecesarias, porque hay una sociedad de consumo que impresiona, que impacta, y corremos detrás de ella. Eso es incoherencia cristiana. Vivimos aparentemente fieles a Dios durante el año, pero las festividades de diciembre nos llevan a alejarnos de la iglesia, a no mantenernos limpios, a no ir al culto, porque es que es diciembre. La invitación, mis hermanos y amigos, es a que no permitamos que este fin de año nos haga ser incoherentes, nos vuelva incoherentes frente a lo que creemos. Por lo tanto, es bueno reflexionar y pensar que lo que hacemos en este fin de año, qué tan cristiano es, qué tan válido es, qué tanto sentido es, entendiendo, como les decía, que la coherencia tiene que ver con la relación entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Que ser coherentes está muy relacionado con la integridad, con ser fiel a lo que se cree y a lo que se cree de parte de Dios. Cuando somos incoherentes, no engañamos al mundo, no engañamos a la iglesia, no engañamos a los demás, nos engañamos a nosotros mismos. Somos nosotros los que afectamos nuestra vida porque evitamos, nos alejamos de esa vida que siempre queremos, esa vida de días buenos. De manera que la coherencia de una vida de paz, de salud, de bienestar, es la consecuencia de comportamientos, de posturas que tienen que ver con una voluntad de Dios que sobrepasa la voluntad nuestra. De manera que a todos les invito a pensar en esto, qué tan coherentes somos en la vida y a pedirle a Dios que nos ayude, a pedir ayuda en la iglesia. Por eso quiero orar y quiero pedirle a Dios que nos ayude a superar estas crisis de incoherencias porque nos están quitando la fuente de la bendición de Dios. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias. Gracias, Señor, por la bendición de hoy contar con una iglesia, con una palabra, con una claridad como la que tú nos has dado. Y te pido que nos perdones, Señor, nuestras contradicciones e incoherencias y hoy queremos reflexionar y que todas las personas que me escuchen reflexionemos, oh Dios, y nos sostengamos en todos los días del año coherentes con las verdades que nos has revelado, coherentes con tu voluntad, coherentes con tus propósitos. Gracias por nuestros hermanos en la iglesia, por nuestros líderes, y gracias por todos los amigos que se acercan a la iglesia y van descubriendo un territorio terapéutico, salvador, coherente con las verdades de Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.